el sur esclavista y la medicina de su tiempo. Para comprender la historia de Jota Marion Sims y las mujeres cuyas vidas marcó de manera indeleble, es necesario primero situarnos en el contexto del sur de los Estados Unidos durante las décadas de 1830 y 1840. Este era un mundo donde la esclavitud no era simplemente una institución económica, sino el fundamento mismo de la estructura social, legal y cultural de toda una región. Alabama, donde Sims establecería su práctica médica, era en aquellos años un estado relativamente joven. Admitido en la Unión en 1819, formaba parte del llamado Cinturón Negro del Sur Profundo, una región donde la agricultura del algodón había creado una economía enteramente dependiente del trabajo forzado de personas esclavizadas. Las plantaciones de algodón se extendían por el paisaje como pequeños feudos, cada una con su propia jerarquía brutal. El propietario, blanco en la cima, seguido por los supervisores, y en la base tratados legalmente como propiedad y no como seres humanos, los hombres, mujeres y niños africanos y afrodescendientes que realizaban el trabajo que sostenía toda aquella riqueza. El sistema legal de la época no dejaba espacio para ambigüedades. Los códigos esclavistas de Alabama, como los de otros estados sureños, definían a las personas esclavizadas como bienes muebles, propiedad que podía comprarse, venderse, hipotecarse, heredarse y, crucialmente, utilizarse según el capricho de su propietario. Una persona esclavizada no podía testificar en un tribunal contra una persona blanca. No podía poseer propiedad, no podía aprender a leer o escribir legalmente, no podía casarse con reconocimiento legal y, por supuesto, no podía rechazar ninguna orden de su propietario o de quien actuara en su nombre. Las mujeres esclavizadas enfrentaban una capa adicional de vulnerabilidad. Además de su trabajo en los campos o en las casas, sus cuerpos eran considerados instrumentos de reproducción del sistema esclavista. Los propietarios veían en cada embarazo una potencial ganancia económica, un nuevo trabajador que podría venderse o explotarse. Esta realidad convertía a las mujeres en objetos doblemente valiosos y doblemente explotados. La violencia sexual era endémica, y los hijos nacidos de estas agresiones pertenecían automáticamente al propietario de la madre, perpetuando el ciclo de esclavitud generación tras generación. En este contexto, la medicina del sur de Estados Unidos operaba según las mismas lógicas de poder y propiedad. Los médicos que atendían a personas esclavizadas no lo hacían como un servicio a esos individuos, sino como un servicio a sus propietarios. Un esclavo enfermo era una inversión improductiva. Un esclavo muerto era una pérdida de capital. Los propietarios llamaban a los médicos no por compasión hacia el sufrimiento humano, sino por interés económico en preservar su propiedad. Esta relación creaba una dinámica peculiar en la práctica médica sureña. Por un lado, los médicos blancos rara vez veían a los pacientes negros como merecedores del mismo cuidado y consideración que otorgaban a sus pacientes blancos. Por otro, la disponibilidad de cuerpos negros, tanto vivos como muertos, ofrecía oportunidades para la experimentación y el aprendizaje que habrían sido impensables con pacientes blancos. Las escuelas de medicina del sur dependían de los cuerpos de personas esclavizadas y de negros libres fallecidos para sus disecciones y estudios anatómicos. Los hospitales experimentales utilizaban a pacientes negros para probar tratamientos nuevos antes de aplicarlos a blancos. Esta era, entonces, la medicina que practicaba J. Marion Sims cuando comenzó su carrera en el sur profundo. James Marion Sims. Orígenes y formación. James Marion Sims nació el 25 de enero de 1813 en el condado de Lancaster, Carolina del Sur. Era hijo de John Sims, un modesto terrateniente, y Mahala Mackey.
La familia no era parte de la aristocracia plantadora, pero compartía los valores y prejuicios de la sociedad sureña blanca de su época. El joven Sims mostró desde temprano ambición y determinación. Estudió en el South Carolina College, ahora Universidad de Carolina del Sur, donde se graduó en 1832. Sin embargo, su camino hacia la medicina no fue inmediato ni particularmente vocacional. Según sus propias memorias, escritas décadas después, eligió la medicina casi por descarte, sin una pasión particular por sanar a otros. Esta observación, que él mismo registró con aparente despreocupación, resulta reveladora a la luz de su posterior carrera. Sims estudió medicina primero en el Charleston Medical College y luego en el Jefferson Medical College de Filadelfia, donde obtuvo su título en 1835. La educación médica de la época era breve y, según los estándares modernos, extremadamente limitada. Los estudiantes recibían instrucción teórica basada en textos clásicos, observaban algunas demostraciones clínicas y, con suerte, tenían oportunidades de practicar disecciones en cadáveres. La teoría médica dominante seguía anclada en conceptos hipocráticos sobre los humores corporales, y los tratamientos comunes incluían sangrías, purgas y la administración de mercurio y otros compuestos que hoy sabemos eran tóxicos. Tras graduarse, Sims regresó al sur y abrió su primera práctica en Mount Meigs, Alabama, en 1835. Sus primeros años como médico fueron, según su propia admisión, marcados por el fracaso y la frustración. Sus primeros 2 pacientes murieron, lo que lo sumió en una crisis de confianza. Consideró abandonar la medicina, pero las circunstancias económicas y la falta de alternativas lo mantuvieron en la profesión. Eventualmente, Sims se estableció en Montgomery, Alabama, donde su práctica comenzó a prosperar. Montgomery era entonces una ciudad en crecimiento, centro del comercio de algodón y de esclavos. La población blanca de la ciudad necesitaba médicos, y Sims construyó gradualmente una reputación como cirujano competente. Se casó con Teresa Jones en 1836, con quien tendría varios hijos, y se integró en la sociedad respetable de Montgomery. Es importante notar que Sims, como la mayoría de los médicos sureños de su época, trataba tanto a pacientes blancos como a personas esclavizadas. Sin embargo, las condiciones de estos tratamientos eran radicalmente diferentes. Los pacientes blancos eran atendidos en sus hogares o más tarde en clínicas privadas. Las personas esclavizadas eran traídas a él por sus propietarios, quienes pagaban por los servicios y tomaban todas las decisiones sobre el tratamiento. La teoría racial en la medicina del siglo XIX. Para entender cómo Sims pudo hacer lo que hizo, es esencial comprender el marco ideológico en el que operaba. La medicina del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Europa, estaba profundamente imbuida de teorías raciales pseudocientíficas que pretendían justificar la jerarquía social existente. Estas teorías sostenían que las diferentes razas humanas no eran simplemente variaciones superficiales de una misma especie, sino categorías fundamentalmente distintas, con diferencias que iban mucho más allá del color de la piel. Se afirmaba que los africanos y sus descendientes tenían cerebros más pequeños y menos desarrollados, que eran más resistentes al calor y a ciertas enfermedades tropicales, que tenían una sensibilidad diferente, específicamente menor, al dolor físico, y que estaban naturalmente adaptados para el trabajo físico pesado bajo supervisión de otros. Estas ideas no eran marginales, eran la ortodoxia científica de la época. Médicos respetados publicaban estudios que pretendían demostrar la inferioridad biológica de las personas negras. Samuel Cartwright, un médico de Luisiana contemporáneo de Sims, inventó enfermedades como la drapetomanía.
supuestamente el deseo patológico de los esclavos de escapar de sus propietarios, y la disestesia aetiópica, que supuestamente explicaba por qué los esclavos a veces trabajaban mal o destruían propiedad. Estos diagnósticos absurdos eran tomados en serio por la comunidad médica sureña, porque confirmaban los prejuicios en los que descansaba todo el sistema esclavista. La creencia en la menor sensibilidad al dolor de las personas negras era particularmente conveniente en una era anterior a la anestesia efectiva. Los primeros experimentos con éter y cloroformo como anestésicos no comenzaron hasta 1846 y pasaron años antes de que estas técnicas se generalizaran. Antes de eso, la cirugía significaba dolor extremo para el paciente y los cirujanos valoraban la velocidad por encima de todo. Si los médicos podían convencerse a sí mismos de que sus pacientes negros sufrían menos, les resultaba más fácil realizar procedimientos dolorosos sin las inhibiciones morales que habrían sentido con pacientes blancos. Es crucial señalar que esta creencia era, incluso entonces, contradictoria y conveniente. Los mismos propietarios que afirmaban que sus esclavos no sentían dolor como los blancos usaban el látigo como castigo, confiando precisamente en que el dolor funcionara como disuasivo. Los mismos médicos que realizaban cirugías sin anestesia en pacientes negros notaban, y a veces registraban, los gritos, el llanto y la resistencia física de esos pacientes. La ideología racial no eliminaba la evidencia del sufrimiento, simplemente proporcionaba una justificación para ignorarla. El problema de la fístula vesicovaginal. A finales de la década de 1830 y principios de la de 1840, J. Marion Sims se enfrentó a un problema médico que cambiaría su carrera y, eventualmente, lo convertiría en una figura célebre: la fístula vesicovaginal. Una fístula vesicovaginal es una abertura anormal entre la vejiga urinaria y la vagina. Esta condición resulta típicamente de partos prolongados y obstruidos, cuando la cabeza del bebé presiona durante horas contra los tejidos blandos de la madre, cortando el suministro de sangre y causando la muerte y desintegración del tejido atrapado. El resultado es un orificio que permite que la orina fluya continuamente desde la vejiga hacia la vagina, causando incontinencia constante, infecciones recurrentes, irritación severa de la piel y un olor que hacía que las afectadas fueran marginadas socialmente. En una época sin cesáreas seguras, antibióticos ni atención obstétrica moderna, los partos difíciles eran comunes y a menudo mortales. Las mujeres que sobrevivían a partos obstruidos frecuentemente quedaban con fístulas que arruinaban sus vidas. La condición era conocida desde la antigüedad. Se han encontrado evidencias de fístulas en momias egipcias, pero no existía un tratamiento efectivo. Los intentos de reparación quirúrgica tenían tasas de fracaso cercanas al 100%, y la mayoría de los médicos consideraban la condición incurable. Las mujeres esclavizadas eran particularmente vulnerables a desarrollar fístulas por varias razones. Muchas eran obligadas a tener hijos desde edades muy jóvenes, cuando sus cuerpos aún no estaban completamente desarrollados para el parto. El trabajo físico extenuante durante el embarazo, la mala nutrición y la falta de atención médica adecuada aumentaban los riesgos de complicaciones. Y cuando los partos se complicaban, las mujeres esclavizadas rara vez recibían la intervención médica oportuna que podría haber prevenido el daño permanente. Para los propietarios de esclavos, una mujer con fístula representaba un problema económico significativo. No podía trabajar efectivamente en la casa debido al olor y la necesidad de limpieza constante. Su valor reproductivo quedaba cuestionado, y sin embargo seguía siendo una inversión que había costado dinero. Esta combinación de factores, mujeres sufrientes sin otra opción,
propietarios interesados en reparar su propiedad y una condición médica considerada intratable crearía las condiciones para los experimentos de Sims, el momento del descubrimiento. Según la narrativa que el propio Sims construyó en sus memorias, publicadas en 1884, su interés en la fístula vésico-vaginal comenzó de manera casi accidental en 1845. Una mujer blanca había sufrido una caída de caballo, y Sims fue llamado para atenderla. Al examinarla, colocándola en una posición que luego se conocería como posición de Sims, notó que las paredes vaginales se separaban de una manera que permitía una visibilidad sin precedentes. Esta observación, según Sims, le dio una idea revolucionaria. Si podía ver claramente el interior de la vagina, quizás podría ver y reparar una fístula. Lo que necesitaba era la oportunidad de intentarlo. Esa oportunidad llegó cuando 3 mujeres esclavizadas, Anarcha, Betsy y Lucy, fueron traídas a él por sus propietarios, todas sufriendo de fístulas vésico-vaginales desarrolladas tras partos difíciles. Estas mujeres, cuyas historias examinaremos en detalle en la siguiente sección, se convertirían en los sujetos de los experimentos que harían famoso a Sims. Es importante notar cómo Sims enmarcó esta historia en sus memorias. Se presentó a sí mismo como un médico compasivo que vio en estas mujeres sufrientes una oportunidad para desarrollar una cura que beneficiaría a la humanidad. Describió sus motivaciones en términos de progreso médico y altruismo científico. Esta narrativa fue aceptada sin cuestionamiento durante más de un siglo, y Sims fue celebrado como un héroe de la medicina. Sin embargo, una lectura más cuidadosa de sus propios escritos, combinada con el contexto histórico que hemos descrito, revela una historia muy diferente. Sims no vio en Anarcha, Betsy y Lucy a pacientes que merecían cuidado y curación. Vio oportunidades experimentales que habrían sido imposibles con pacientes blancas. Vio cuerpos sobre los cuales podía practicar sin las limitaciones morales y legales que se aplicarían a mujeres libres. Vio, en otras palabras, exactamente lo que el sistema esclavista le enseñó a ver: propiedad disponible para su uso. La imagen pública del padre de la ginecología. A lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, J. Marion Sims fue venerado como uno de los grandes innovadores de la medicina estadounidense. Se le otorgó el título de padre de la ginecología moderna, y su legado fue celebrado con estatuas, hospitales nombrados en su honor y páginas laudatorias en los libros de historia médica. Después de sus años en Alabama, Sims se trasladó a Nueva York, donde fundó el Women's Hospital en 1855, la primera institución en Estados Unidos dedicada exclusivamente a las enfermedades de las mujeres. Viajó a Europa, donde operó a miembros de la realeza y fue recibido con honores. Fue presidente de la American Medical Association. Cuando murió en 1883, fue llorado como un genio, cuyas innovaciones habían aliviado el sufrimiento de innumerables mujeres. Esta imagen pública se construyó sobre un cuidadoso ocultamiento. Aunque Sims nunca negó haber experimentado con mujeres esclavizadas, de hecho, lo describió en sus memorias con cierto detalle. La narrativa que él y otros construyeron minimizaba sistemáticamente la brutalidad de lo que había hecho. Se enfatizaba el resultado, una técnica quirúrgica exitosa, mientras se pasaba por alto el proceso. Años de operaciones dolorosas, sin anestesia en 1900. Mujeres que no podían negarse. El espéculo vaginal que Sims desarrolló, una herramienta ahora estándar en la ginecología, fue presentado como evidencia de su genio inventivo. El uso de suturas de alambre de plata en lugar de seda, otra de sus innovaciones, fue celebrado como un avance técnico crucial.
La posición lateral para exámenes ginecológicos, que lleva su nombre, se enseñó en las escuelas de medicina de todo el mundo. Cada uno de estos logros era real, pero cada uno fue desarrollado a través de la experimentación repetida en cuerpos de mujeres que no tenían voz ni elección. Durante más de 100 años, esta fue la historia aceptada. Un gran médico que, trabajando en condiciones difíciles, desarrolló técnicas que salvaron vidas. Las mujeres esclavizadas aparecían en esta narrativa cuando aparecían como pacientes agradecidas o como obstáculos pasivos que debieron superarse. Sus nombres, cuando se mencionaban, eran curiosidades históricas, no identidades de personas que sufrieron. El cuestionamiento de esta narrativa no comenzaría en serio hasta finales del siglo XX, cuando historiadores de la medicina y activistas comenzaron a examinar el pasado con nuevos ojos. Lo que encontraron al mirar más de cerca cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de Sims y del nacimiento de la ginecología moderna. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Los nombres detrás del sufrimiento. La historia de la medicina ha tendido a recordar a J. Marion Sims en detalle, mientras reducía a sus sujetos experimentales a figuras anónimas o, en el mejor de los casos, a nombres sin historia. Esta asimetría refleja perfectamente la dinámica de poder que hizo posibles los experimentos en primer lugar. Recuperar la humanidad de estas mujeres, en la medida en que las fuentes históricas lo permiten, es un acto necesario de justicia histórica. Las tres mujeres que aparecen con más frecuencia en los registros de Sims son Anarcha Westcott, Lucy y Betsy. Los apellidos de las dos últimas no fueron registrados. Otro testimonio de cómo el sistema esclavista borraba la identidad de sus víctimas. Pero estas tres no fueron las únicas. A lo largo de aproximadamente 4 años de experimentación, Sims operó en al menos 10 u 11 mujeres esclavizadas diferentes, sometiendo a algunas de ellas a decenas de procedimientos. Anarcha Westcott tenía aproximadamente 17 años cuando fue traída a Sims por su propietario. Había dado a luz después de un trabajo de parto extremadamente difícil que duró varios días. El bebé, extraído finalmente con forceps, probablemente no sobrevivió. Los registros no lo especifican, lo que sugiere que la vida del niño era, para quienes llevaban los registros, un detalle irrelevante. Lo que sí se registró fue que Anarcha había desarrollado tanto una fístula vesicovaginal como una fístula rectovaginal. Esta última una abertura entre el recto y la vagina que causaba incontinencia fecal, además de urinaria. La condición de Anarcha era, por tanto, doblemente devastadora. Vivía en un estado de constante humillación física, incapaz de controlar sus funciones corporales, probablemente aislada incluso de otras personas esclavizadas debido al olor y las condiciones de higiene imposibles de mantener. Tenía 17 años. Lucy llegó a Sims con una fístula vesicovaginal desarrollada después de un parto difícil. Tenía aproximadamente 18 años. Las circunstancias exactas de su embarazo no fueron registradas, pero sabemos que era propiedad de un hombre y que, como todas las mujeres esclavizadas, no tenía control legal sobre su propio cuerpo ni sobre con quién mantenía relaciones sexuales. Si su embarazo fue resultado de una relación con otro esclavo, de una violación por parte de su propietario o de otro hombre blanco, o de una orden de reproducirse con un hombre elegido por su propietario, todas prácticas comunes en el sur esclavista. No podemos saberlo. Betsy era la tercera de las mujeres iniciales. También sufría de una fístula vesicovaginal tras un parto complicado. Sus circunstancias individuales son aún más oscuras en el registro histórico, reducida a un nombre y una condición médica. Estas tres mujeres fueron traídas a Sims no porque hubiera ningún tratamiento conocido para su condición,
sino porque sus propietarios esperaban que el médico pudiera hacer algo. La motivación de los propietarios era económica. Una mujer esclavizada que no podía trabajar efectivamente y cuya capacidad reproductiva estaba comprometida representaba una pérdida de valor. Si Sims podía repararlas, los propietarios recuperarían su inversión. Sims vio en estas circunstancias una oportunidad diferente. Aquí había mujeres con una condición considerada incurable, cuyos propietarios estaban dispuestos a entregárselas para experimentación y que no tenían ningún poder para rechazar lo que él quisiera hacer. Para un médico ambicioso con ideas sobre cómo podría abordar la fístula, las condiciones eran ideales, siempre y cuando uno pudiera ignorar que estaba tratando con seres humanos. El Hospital de Sims, un espacio de experimentación Sims, estableció lo que él llamaba un hospital en el patio trasero de su propiedad en Montgomery. En realidad, era más un laboratorio experimental que un hospital en cualquier sentido moderno del término. Construyó una pequeña estructura donde las mujeres esclavizadas vivían mientras duraban los experimentos. Esta disposición requirió la cooperación de los propietarios de las mujeres. Sims no pagaba por el uso de estas mujeres. Eso habría implicado un reconocimiento de que estaba extrayendo valor de ellas. En cambio, los propietarios acordaron prestarle a sus esclavas a cambio de la posibilidad de curación. Para los propietarios, era una apuesta razonable. Si Sims tenía éxito, recuperarían esclavas funcionales. Si fracasaba, no habían perdido nada más que tiempo. Las mujeres no fueron consultadas sobre este arreglo. No podían serlo. No tenían existencia legal como personas que pudieran tomar decisiones. Fueron simplemente transferidas de un lugar a otro, de un tipo de trabajo a otro. En este caso, del trabajo agrícola o doméstico al trabajo de ser sujetos experimentales. La vida en el hospital de Sims significaba vivir en un espacio liminal. Las mujeres no estaban exactamente en la plantación, pero tampoco estaban libres. Seguían siendo propiedad, pero su función había cambiado. Y lo más importante, vivían con el conocimiento de que en cualquier momento podían ser sometidas a otra operación, a otro intento doloroso de reparar lo que estaba roto en sus cuerpos. Las mujeres mismas realizaban gran parte del trabajo del hospital. Según los registros de Sims, ellas se ayudaban unas a otras en las recuperaciones, se turnaban para asistirlo durante las operaciones, e incluso sostenían a sus compañeras mientras él operaba. Esta dinámica, víctimas convertidas en asistentes de su propio sufrimiento, captura la perversidad del sistema de manera particularmente aguda. La naturaleza de los experimentos. Lo que Sims hacía en su hospital trasero no era tratamiento médico en ningún sentido ético del término, era experimentación pura. Prueba y error en cuerpos humanos, guiado por teorías e intuiciones que no tenían ninguna base probada. Su idea básica era que si podía visualizar claramente la fístula, podría cerrarla con suturas. El problema era que todos los intentos anteriores habían fracasado, porque las suturas no sostenían. La seda, el hilo y otros materiales utilizados se infectaban o se desintegraban antes de que el tejido pudiera sanar. Sims necesitaba encontrar un material que funcionara, y encontrarlo requería intentos repetidos. También necesitaba desarrollar técnicas quirúrgicas. ¿Cómo debían cortarse los bordes de la fístula? ¿Cómo debían colocarse las suturas? ¿Qué tan apretadas debían estar? ¿Cuántas se necesitaban? Cada una de estas preguntas solo podía responderse a través de la experimentación, es decir, a través de operaciones en mujeres reales, con fístulas reales. Operaciones que en su mayoría fracasarían antes de que se encontrara la técnica correcta. Y todo esto sucedía sin anestesia. La anestesia con éter fue demostrada públicamente por primera vez en Boston en octubre de 1846, y el cloroformo comenzó a usarse poco después.
Sims estaba al tanto de estos desarrollos. Sin embargo, decidió no utilizar anestesia en sus sujetos experimentales. Las justificaciones que ofreció para esta decisión son reveladoras. En algunos momentos argumentó que las operaciones no eran tan dolorosas como para requerir anestesia. En otros, expresó preocupaciones sobre los riesgos de la anestesia misma. Pero la explicación más consistente con sus acciones es la más simple. Creía, como muchos médicos de su época, que las personas negras no sentían el dolor de la misma manera que las blancas. Esta creencia era conveniente y, para quienes la sostenían, autoevidente. Les permitía hacer cosas que de otro modo habrían reconocido como crueles, y era inmune a la refutación. Cuando los pacientes gritaban, lloraban, se resistían físicamente y suplicaban que pararan, comportamientos que Sims y otros médicos registraron. Esto se interpretaba no como evidencia de dolor, comparable al de los blancos, sino como reacciones exageradas o instintivas que no reflejaban sufrimiento real. Los procedimientos, detalle, necesario. Describir lo que estas mujeres experimentaron no es gratuito ni sensacionalista. Es necesario para comprender la magnitud de lo que se hizo. Sin embargo, la descripción debe hacerse con respeto por la dignidad de las víctimas, evitando convertir su sufrimiento en espectáculo. Cada operación comenzaba con la preparación de la paciente. La mujer era colocada sobre sus rodillas y codos, con la cabeza y el pecho apoyados en la mesa de operaciones, una posición diseñada para permitir la mejor visibilidad posible del área a operar. Era una posición inherentemente vulnerable y humillante, y la mujer debía mantenerla durante todo el procedimiento. Sims utilizaba un espéculo de su propia invención, inicialmente una cuchara de peltre, doblada, más tarde instrumentos metálicos refinados, para separar las paredes vaginales y visualizar la fístula. Luego, utilizando pequeñas tijeras y otros instrumentos, cortaba el tejido cicatrizado alrededor del orificio para crear bordes frescos que pudieran sanar juntos. Después venía la sutura. Sims experimentó con diferentes materiales y técnicas a lo largo de los años. Cada tipo de sutura, cada forma de colocación era un experimento, y cada experimento significaba una nueva incisión, un nuevo intento de cerrar la abertura, y luego semanas de espera para ver si funcionaba. Las operaciones duraban aproximadamente 1 hora, a veces más. Durante este tiempo, la mujer estaba completamente despierta, sintiendo cada corte, cada punzada de la aguja, cada tirón de las suturas. Las otras mujeres esclavizadas del hospital asistían, sosteniendo a su compañera, hablándole quizás para distraerla, y sabiendo que pronto les tocaría a ellas. Si la operación tenía éxito, algo que durante años no ocurrió, la mujer experimentaría el alivio de la curación y eventualmente sería devuelta a su propietario, reparada y lista para retomar su vida de trabajo forzado. Si fracasaba lo que era la norma, la fístula permanecería abierta, a menudo peor que antes debido al trauma adicional, y la mujer enfrentaría otra operación y otra y otra. Anarcha, 30 operaciones. El caso de Anarcha Westcott representa el extremo de lo que estas mujeres soportaron. A lo largo de aproximadamente 4 años, Sims la operó 30 veces. 30 operaciones sin anestesia. 30 veces colocada en la posición humillante sobre la mesa. 30 veces sintiendo los instrumentos penetrar su cuerpo. El corte del bisturí, la punzada de la aguja, el tirón de las suturas. 30 recuperaciones. 30 esperas para ver si esta vez funcionaba. 30 decepciones cuando la fístula permanecía abierta o se reabría. Entre operaciones, Anarcha vivía en el hospital de Sims, realizando trabajo doméstico y sirviendo como asistente en las operaciones de las otras mujeres. No podía irse. Era, en propiedad,
y había sido asignada a este lugar. No podía negarse a las operaciones, no tenía derecho legal a hacerlo. Solo podía esperar, trabajar y someterse cuando le tocaba. ¿Qué pensaba Anarcha durante esos años? ¿Qué sentía mientras ayudaba a sostener a Lucy o a Betsy durante sus operaciones, sabiendo que pronto sería ella la que necesitaría ser sostenida? ¿Albergaba esperanza de que la siguiente operación funcionaría o había aprendido a no esperar nada? Las fuentes históricas no registran sus pensamientos. Sims la veía como un cuerpo sobre el que trabajaba, no como una mente con la que conversar. Lo que sí sabemos es que la 30ª operación de Anarcha fue la que finalmente funcionó. Sims había experimentado durante años con diferentes materiales de sutura y finalmente había dado con el alambre de plata que resistía la infección mejor que la seda o el hilo. Combinado con las técnicas quirúrgicas que había refinado a través de sus innumerables intentos fallidos, el alambre de plata permitió que la fístula de Anarcha finalmente sanara. Sims registró este momento como un triunfo. Había resuelto el problema que se había propuesto resolver. La técnica que había desarrollado podía ahora aplicarse a otras mujeres, blancas esta vez, que sufrían de la misma condición. Para Anarcha, el triunfo significaba el fin de las operaciones, pero no la libertad. Fue devuelta a su propietario, presumiblemente para retomar su vida de trabajo forzado. Había sobrevivido a 4 años de experimentación, 30 operaciones, un sufrimiento inimaginable. Y el único registro que quedó de ella en la historia médica era como el caso que finalmente demostró que la técnica de Sims funcionaba. La imposibilidad del consentimiento. Un aspecto crucial que debe enfatizarse con absoluta claridad. Ninguna de estas mujeres podía consentir a lo que se les hizo. Esto no es una cuestión de opinión ni un juicio retrospectivo aplicando estándares modernos a una época pasada. Es una cuestión de lógica básica sobre la naturaleza del consentimiento. El consentimiento, para ser válido, requiere al mínimo información sobre lo que se propone, comprensión de esa información y libertad para aceptar o rechazar sin consecuencias coercitivas. Ninguno de estos elementos estaba presente para las mujeres en el hospital de Sims. En cuanto a la información, Sims estaba experimentando lo que significa que no sabía que iba a funcionar. No podía explicar a las mujeres qué les haría porque él mismo no lo sabía hasta que lo intentaba. Cada operación era un experimento, un paso en un proceso de prueba y error cuyo resultado era incierto. En cuanto a la comprensión, incluso si Sims hubiera explicado sus procedimientos, las mujeres carecían de la educación y el conocimiento médico para evaluar lo que les decía. Y más fundamentalmente, ¿por qué habrían de confiar en las explicaciones de un hombre blanco que tenía poder absoluto sobre sus cuerpos? Pero el elemento más crucial es la libertad. Las mujeres eran esclavas, eran propiedad legal de otros hombres, quienes las habían entregado a Sims. No tenían derecho a decir que no. No tenían derecho a irse, no tenían derecho a resistirse físicamente. Cualquier consentimiento que pudieran expresar era por definición inválido, porque estaba dado bajo condiciones de absoluta falta de libertad. Algunos defensores de Sims han argumentado que las mujeres probablemente querían ser curadas y por tanto habrían consentido a las operaciones si se les hubiera preguntado. Este argumento es profundamente problemático. Primero, asume algo que no se puede saber, que las mujeres habrían elegido soportar años de operaciones dolorosas sin garantía de éxito. Segundo, ignora el contexto de coerción. Incluso si deseaban la curación, ese deseo no hace que su situación fuera libre. Un prisionero que consiente a algo porque es su única opción no está consintiendo en ningún sentido significativo.
La realidad es que Sims nunca sintió la necesidad de obtener consentimiento porque dentro del sistema en el que operaba, las mujeres no eran personas cuyo consentimiento importara, eran propiedad, y él tenía permiso de los propietarios para usarlas. Eso era todo lo que necesitaba, legal y moralmente, según las normas de su sociedad. Reconocer esto no es aplicar estándares modernos anacrónicamente, es reconocer que la esclavitud era un sistema diseñado precisamente para eliminar la agencia y el consentimiento de las personas esclavizadas. Dentro de ese sistema, la experimentación médica sin consentimiento era no solo posible, sino lógica. Si estas mujeres no eran personas plenas, ¿por qué preguntar por su voluntad? Las otras mujeres, aunque Anarcha, Lucy y Betsy son los nombres que más frecuentemente aparecen en los registros, no fueron las únicas mujeres sometidas a los experimentos de Sims. Las fuentes mencionan al menos 10 u 11 mujeres en total, aunque el número exacto es incierto porque los registros son incompletos. Estas otras mujeres permanecen mayormente anónimas en la historia. Sus nombres, sí, fueron registrados. No han sobrevivido en los documentos accesibles. Sus historias individuales, sus edades, las circunstancias de sus embarazos, sus experiencias en el hospital de Sims, son desconocidas. Son fantasmas en el registro histórico, sombras de sufrimiento que sabemos existieron, pero cuyos contornos precisos se han perdido. Esta pérdida es en sí misma un testimonio del sistema. Las mujeres esclavizadas no eran consideradas dignas de documentación detallada. Sus vidas, sus experiencias, sus pensamientos no importaban lo suficiente para ser registrados. Lo que importaba era el resultado médico, y una vez que Sims desarrolló su técnica, ya no había necesidad de recordar a las mujeres cuyos cuerpos habían servido para desarrollarla. El silencio del registro histórico sobre estas mujeres es un tipo de violencia adicional, una continuación del borrado que sufrieron en vida. Fueron tratadas como instrumentos, y la historia las recuerda, cuando las recuerda, como instrumentos, herramientas en la narrativa del progreso médico, no como seres humanos que vivieron, sufrieron y merecían ser recordados como tales. El cuerpo de la mujer esclavizada como territorio de experimentación. La historia de Sims no fue un incidente aislado, sino un ejemplo particularmente bien documentado de una práctica mucho más amplia. A lo largo de la historia de la esclavitud en las Américas, los cuerpos de las personas esclavizadas, y especialmente los cuerpos de las mujeres, fueron utilizados sistemáticamente para la experimentación y el avance médico que beneficiaba a los blancos. Las escuelas de medicina del sur de Estados Unidos dependían de cadáveres de personas negras para la enseñanza de la anatomía. Los hospitales experimentaban tratamientos en pacientes negros antes de aplicarlos a blancos. Los médicos probaban nuevos procedimientos quirúrgicos en cuerpos que no tenían la protección legal que sí tenían los cuerpos blancos. Esta práctica no surgió de la nada. Era la consecuencia lógica de un sistema que clasificaba a ciertos seres humanos como propiedad. Si los esclavos eran bienes muebles, entonces sus cuerpos podían usarse para los propósitos que sus propietarios, o quienes actuaban con permiso de estos, consideraran apropiados. La experimentación médica era solo una de las muchas formas de explotación que el sistema permitía y fomentaba. Para las mujeres esclavizadas, esta vulnerabilidad era particularmente aguda en el ámbito de la reproducción. Sus cuerpos no solo eran fuente de trabajo, eran fuente de nuevos esclavos. Esta doble explotación las convertía en objetos de interés médico particular. Los médicos del sur desarrollaron especialidades en obstetricia y ginecología precisamente porque las complicaciones del parto en mujeres esclavizadas
representaban pérdidas económicas para los propietarios. El interés médico en los cuerpos de las mujeres negras estaba desde el principio entrelazado con los intereses económicos del sistema esclavista. Curar a una mujer de una fístula no era un acto de compasión, era restaurar el valor de una propiedad dañada. Estudiar la reproducción de las mujeres esclavizadas no era buscar su bienestar, era maximizar la producción de nuevos esclavos. Sims operó dentro de esta lógica y la llevó a su conclusión natural. Si los cuerpos de las mujeres esclavizadas podían usarse para beneficio económico, ¿por qué no usarlos también para el avance científico? Si no se requería su consentimiento para el trabajo forzado, la violencia sexual o la reproducción obligada, ¿por qué requerirlo? ¿Para la experimentación médica? La respuesta a estas preguntas, para Sims y para su sociedad, era evidente. No se requería porque estas mujeres no eran vistas como plenamente humanas. Eran recursos, herramientas, materiales. Y la historia, durante más de un siglo, aceptó esta visión sin cuestionarla. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La construcción de una narrativa heroica. La muerte de J. Marion Sims en 1883 no significó el fin de su historia, sino el comienzo de su transformación en mito. Durante las décadas siguientes, la profesión médica estadounidense construyó alrededor de Sims una narrativa de heroísmo científico que borró sistemáticamente la brutalidad de sus métodos y la humanidad de sus víctimas. Esta construcción no fue accidental. Requirió esfuerzos activos de selección y omisión, de énfasis y silenciamiento. Los elementos que entraron en la narrativa oficial fueron cuidadosamente elegidos para presentar a Sims bajo la luz más favorable posible. Los elementos que quedaron fuera fueron aquellos que habrían complicado o contradicho esa imagen. El centro de la narrativa heroica era el logro médico. Sims había resuelto el problema de la fístula vesicovaginal, una condición que durante siglos había condenado a las mujeres afectadas a vidas de sufrimiento y marginación. Su técnica, el uso del espéculo para visualizar el área, el corte cuidadoso de los bordes de la fístula, las suturas de alambre de plata, podía aplicarse ahora de manera rutinaria, aliviando el sufrimiento de innumerables mujeres. Esto era innegablemente cierto y proporcionaba el fundamento para la celebración de Sims. Lo que la narrativa heroica minimizaba o ignoraba era cómo se había logrado ese avance. Las menciones de las mujeres esclavizadas en las biografías y homenajes a Sims eran breves, casi de pasada. Se las presentaba como pacientes de Sims, no como sujetos experimentales. Se sugería implícita o explícitamente que habían sido beneficiarias de su atención, no víctimas de su ambición. La cuestión del dolor era particularmente importante en esta narrativa. Admitir que Sims había operado repetidamente sin anestesia en mujeres que sufrían terriblemente habría socavado la imagen del médico compasivo. Por tanto, este aspecto se minimizaba de varias maneras. Algunos relatos simplemente no lo mencionaban. Otros repetían, sin cuestionamiento, la idea de que las personas negras sentían menos dolor. Otros más argumentaban que la anestesia era nueva y sus riesgos desconocidos, convirtiendo la decisión de no usarla en un acto de prudencia médica. El consentimiento, o más bien la imposibilidad del consentimiento bajo la esclavitud, era otro tema que la narrativa heroica necesitaba evadir. Para hacer esto, las historias de Sims simplemente no planteaban la pregunta. Se asumía que las mujeres habían sido tratadas apropiadamente según los estándares de su tiempo, y se pasaba rápidamente a discutir los logros técnicos. Esta evasión era posible porque la historia se contaba desde una perspectiva que no incluía las voces de las mujeres afectadas.
Anarcha, Lucy, Betsy y las demás no dejaron memorias, diarios ni testimonios. No podían escribir. Era ilegal enseñar a leer y escribir a las personas esclavizadas. Y nadie pensó en registrar sus palabras. Todo lo que sabemos de ellas viene de los registros de Sims y de otros hombres blancos que las vieron solo como cuerpos sobre los que trabajar. Este silencio no fue accidental, fue producido por el sistema. Y ese silencio permitió que la narrativa heroica de Sims se construyera sin contradicción durante más de un siglo. Los monumentos y la memoria pública. La veneración de J. Marion Sims se materializó de maneras muy concretas. La más visible fue la instalación de estatuas en su honor, monumentos públicos que celebraban su memoria y enseñaban a las generaciones futuras a verlo como un héroe. La más prominente de estas estatuas se erigió en Central Park, Nueva York, en 1894. Poco más de una década después de su muerte. La ubicación era significativa. Central Park era, y sigue siendo, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Estados Unidos. Colocar una estatua allí era otorgar a Sims un lugar permanente en la narrativa de la grandeza americana. La estatua mostraba a Sims en actitud digna, vestido formalmente, sentado en una silla con un aire de autoridad serena. En el pedestal, una inscripción lo describía como el fundador de la ginecología de las mujeres. Una formulación interesante en su redundancia, pero que capturaba la idea de que Sims había creado una nueva rama de la medicina. No había ninguna mención de Anarcha, Lucy, Betsy, ni de ninguna de las otras mujeres. No había ninguna referencia a la esclavitud, a la experimentación, al dolor ni al sufrimiento. La estatua presentaba solo el resultado, el gran médico y su logro, sin ninguna indicación del proceso que había llevado a ese resultado. Durante décadas, residentes y visitantes de Nueva York pasaron junto a esta estatua sin saber la historia completa de lo que representaba. Los escolares aprendían sobre Sims en clases de historia de la medicina, sobre su genialidad y sus innovaciones. Los estudiantes de medicina leían sobre sus técnicas quirúrgicas, la posición de Sims para exámenes, el espéculo de Sims. La narrativa heroica se reproducía y amplificaba con cada generación. Otras formas de conmemoración también proliferaron. Hospitales llevaron el nombre de Sims. La Academia de Ginecología y Obstetricia de Carolina del Sur se nombró en su honor. Las escuelas de medicina lo presentaban como un modelo a seguir. La American Medical Association, de la que había sido presidente, lo celebraba como uno de los grandes de la profesión. Esta monumentalización cumplía una función ideológica importante. Al celebrar a Sims, la profesión médica podía presentarse a sí misma como heredera de una tradición de progreso benevolente. Los médicos podían verse como continuadores de un linaje de innovadores que habían aliviado el sufrimiento humano a través de la investigación y la dedicación. Esta imagen era útil tanto para el prestigio de la profesión como para la confianza pública en la medicina. Lo que esta celebración requería era el olvido activo de ciertos hechos. No era simplemente que la historia de las mujeres esclavizadas no se contara. Era que contarla habría socavado la narrativa celebratoria. El heroísmo de Sims y el sufrimiento de sus víctimas no podían coexistir cómodamente en la memoria pública. Uno tenía que silenciar al otro. La función del silencio. El silencio sobre las víctimas de Sims no fue un accidente ni una simple omisión. Fue funcional. Sirvió a propósitos específicos para individuos y grupos específicos. Para la familia y los descendientes de Sims, el silencio protegía el honor familiar. J. Marion Sims era un ancestro ilustre, fuente de orgullo y, potencialmente, de capital social. Reconocer la naturaleza de sus experimentos habría complicado ese legado, convirtiendo al héroe en una figura moralmente ambigua.
Para la profesión médica, el silencio protegía la imagen de la medicina como una empresa puramente benevolente. La idea de que los avances médicos se hubieran logrado a través de la explotación brutal de personas vulnerables era incómoda en el mejor de los casos y potencialmente devastadora para la confianza pública en los médicos. Era más conveniente celebrar los resultados sin examinar los medios. Para la sociedad estadounidense en general, el silencio evitaba una confrontación con las realidades de la esclavitud que muchos preferían olvidar. La narrativa dominante de la historia estadounidense, especialmente en el sur, tendía a romantizar o minimizar la esclavitud. Presentarla en toda su brutalidad, incluyendo la experimentación médica, socavaba esta narrativa y planteaba preguntas incómodas sobre los cimientos morales de la nación. Para la ginecología como especialidad médica, el silencio protegía los cimientos mismos del campo. Si la ginecología moderna se había construido sobre los cuerpos torturados de mujeres esclavizadas, ¿qué significaba eso para los médicos que practicaban esta especialidad? ¿Cómo podían utilizar las técnicas desarrolladas por Sims sabiendo cómo se habían desarrollado? Era más fácil no saber, no preguntar, no cuestionar. Este silencio era, por tanto, un tipo de violencia epistémica, un daño hecho a través de la producción y el mantenimiento de la ignorancia. Las mujeres que sufrieron bajo el bisturí de Sims fueron primero tratadas como no personas, como cuerpos sin agencia ni dignidad, y luego fueron borradas de la historia, convertidas en notas al pie en la narrativa del gran hombre y su gran logro. Los primeros cuestionamientos. A pesar de la fuerza de la narrativa heroica, algunas voces cuestionaron la historia de Sims, incluso en épocas relativamente tempranas. Dentro de la comunidad médica, hubo quienes expresaron reservas sobre sus métodos, aunque estos cuestionamientos rara vez abordaban directamente la cuestión ética central. Algunos contemporáneos de Sims criticaron su uso de la operación, no la experimentación en sí, sino la promoción de una intervención quirúrgica que consideraban inadecuada para todos los casos. Otros debatieron los méritos técnicos de sus innovaciones. Pero estas críticas operaban dentro del mismo marco que aceptaba la legitimidad básica de su trabajo. Fue en el siglo XX cuando comenzaron a emerger cuestionamientos más fundamentales, inicialmente de manera marginal y luego con creciente fuerza. El movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 creó las condiciones para una reevaluación crítica de la historia estadounidense, incluyendo la historia de la medicina. Los activistas e historiadores afroamericanos comenzaron a examinar cómo el racismo había permeado las instituciones médicas, desde la segregación de hospitales hasta los experimentos sin consentimiento en comunidades negras. El caso de Tuskegee, revelado públicamente en 1972, fue un punto de inflexión. Este estudio del gobierno estadounidense, que durante 40 años, 1932-1972, había observado la progresión de la sífilis en hombres negros sin tratarlos, demostró de manera innegable que el racismo médico no era solo un fenómeno histórico, sino una realidad presente. La indignación pública que siguió abrió espacio para examinar otros casos de experimentación racista en la medicina. En este contexto, la historia de J. Marion Sims comenzó a ser reexaminada. Historiadores de la medicina, particularmente aquellos sensibles a cuestiones de raza y género, empezaron a leer los propios escritos de Sims con ojos críticos. Lo que encontraron no fue nueva información. Los hechos básicos siempre habían estado disponibles en las memorias de Sims y otros documentos, sino una nueva forma de interpretar información que había estado a la vista todo el tiempo. El trabajo de la historiadora Diana Axelsen en los años 1970, Los Clinicians
Escritos de historiadores médicos en los 1980 y 1990 y la obra definitiva de Harriet Washington en Medical Apartheid 2006 fueron contribuciones cruciales a esta reevaluación. Estos y otros académicos desenterraron los detalles que la narrativa heroica había enterrado, nombraron a las mujeres que habían sido olvidadas y plantearon las preguntas éticas que debían haberse planteado desde el principio. La resistencia al reexamen. No todos recibieron bien esta reevaluación. La narrativa heroica de Sims tenía defensores que se resistieron activamente a los intentos de complicarla. Algunos argumentaron que era anacrónico juzgar a Sims por los estándares éticos modernos. Señalaban que la anestesia apenas se estaba desarrollando, que el concepto de consentimiento informado no existía, que la esclavitud era legal y que Sims había operado dentro de las normas de su tiempo. Según este argumento, criticarlo era aplicar injustamente estándares retrospectivos. Esta defensa tenía una debilidad fundamental. Ignoraba que había habido voces contemporáneas que cuestionaban la esclavitud y sus crueldades. Los abolicionistas del siglo XIX habían argumentado elocuentemente que los esclavos eran seres humanos completos, con la misma capacidad de sufrir que cualquier otra persona. Que Sims y otros eligieran ignorar estos argumentos no significaba que los argumentos no existieran. Otros defensores intentaron preservar alguna versión de la narrativa heroica, reconociendo parcialmente los problemas. Sí, admitían, lo que Sims hizo fue moralmente cuestionable según nuestros estándares actuales. Pero el avance médico que logró fue real y ha beneficiado a innumerables mujeres. Esta posición intentaba mantener un balance, reconocer el costo humano sin abandonar la celebración del logro. El problema con esta posición era que trataba el avance médico como algo separable de los medios a través de los cuales se logró. Pero no lo era. El conocimiento que Sims desarrolló estaba inextricablemente ligado al sufrimiento de Anarcha, Lucy, Betsy y las demás. Celebrar el conocimiento, mientras se lamentaba el sufrimiento, era un ejercicio de compartimentalización, que en última instancia repetía la lógica original, valorar los resultados más que a las personas que pagaron por ellos. El debate sobre los monumentos, el cuestionamiento de la narrativa heroica de Sims, eventualmente se materializó en un debate muy concreto. ¿Qué debía hacerse con las estatuas erigidas en su honor? La estatua en Central Park se convirtió en un foco particular de controversia. A partir de los años 2010, activistas comenzaron a señalar que la presencia de este monumento en un espacio público tan prominente comunicaba un mensaje problemático. La estatua no solo honraba a Sims, legitimaba su versión de la historia, una versión que borraba a sus víctimas. Las protestas se intensificaron. Artistas instalaron placas alternativas junto a la estatua, nombrando a Anarcha, Lucy y Betsy, y contando una versión diferente de la historia. Manifestantes se reunieron para exigir la remoción del monumento. El debate llegó a la esfera política, con funcionarios de la ciudad de Nueva York debatiendo qué hacer. En abril de 2018, la estatua fue removida de Central Park. Fue trasladada a Brooklyn, al Greenwood Cemetery, donde está enterrado Sims, donde su significado sería diferente. Ya no un homenaje público en un espacio cívico, sino un marcador en un cementerio, contextualizado por la muerte y la historia. La remoción fue celebrada por quienes la habían exigido, pero también encontró resistencia. Algunos argumentaron que remover estatuas era borrar la historia, un argumento que ignoraba que la historia en cuestión había sido precisamente una versión distorsionada y que las voces silenciadas eran las de las víctimas, no las de Sims. Otros expresaron preocupación por un supuesto presentismo,
El peligro de juzgar el pasado por los estándares del presente, sin reconocer que el punto no era juzgar el pasado, sino decidir qué versión del pasado queríamos honrar en nuestros espacios públicos. Este debate reflejaba tensiones más amplias en la sociedad estadounidense sobre cómo enfrentar los legados de la esclavitud y el racismo. Las estatuas confederadas estaban siendo cuestionadas en todo el sur. Los nombres de edificios y calles estaban siendo reexaminados. La memoria pública estaba siendo disputada de maneras que habrían sido impensables décadas atrás. Sims se convirtió en parte de esta disputa más amplia, un caso de estudio en las complejidades de la memoria histórica. ¿Cómo recordamos a figuras que lograron cosas que valoramos a través de medios que condenamos? ¿Podemos separar el logro del proceso? ¿Debemos hacerlo? Las voces que comenzaron a ser escuchadas. A medida que la narrativa heroica de Sims se cuestionaba, algo más comenzó a suceder. Las víctimas, durante tanto tiempo silenciadas, empezaron a ser nombradas, reconocidas, recordadas. Anarcha Westcott, el nombre completo que finalmente se recuperó de los registros históricos, se convirtió en un símbolo. Artistas crearon obras en su honor, escritores contaron su historia, académicos investigaron su vida con la misma diligencia que antes habían reservado para la vida de Sims. En 2018, Michelle Browder, una artista y activista de Montgomery, Alabama, comenzó a trabajar en un monumento diferente. En lugar de honrar a Sims, este monumento honraría a las mujeres que él había explotado. Titulado Mothers of Gynecology, las madres de la ginecología, el proyecto buscaba invertir la narrativa, reconocer que el verdadero sacrificio, y por tanto el verdadero crédito, pertenecía a Anarcha, Lucy, Betsy y las demás. Este proyecto representaba un cambio profundo en cómo contamos historias de progreso científico. En lugar de la narrativa tradicional del genio solitario que conquista la naturaleza, ofrecía una narrativa que reconocía el costo humano del avance y preguntaba quién realmente había pagado ese costo. La recuperación de las voces silenciadas no era perfecta ni completa. Nunca podríamos saber exactamente qué pensaban y sentían estas mujeres. Los registros simplemente no existían. Pero el acto de nombrarlas, de reconocer su sufrimiento, de honrar su resistencia silenciosa, era en sí mismo significativo. Después de más de un siglo de olvido, comenzaban a ser recordadas como lo que eran, seres humanos, no instrumentos. El costo del silencio. El silencio sobre las víctimas de Sims tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las mujeres específicas que él dañó. Al normalizar la experimentación en personas vulnerables y al celebrar los resultados sin cuestionar los métodos, ese silencio contribuyó a una cultura médica en la que abusos similares pudieron repetirse. El estudio de Tuskegee, mencionado anteriormente, es un ejemplo directo. Los médicos que durante 40 años observaron a hombres negros sufrir de sífilis sin tratarlos, operaban dentro de una tradición que veía a las personas negras como sujetos experimentales legítimos. No inventaron esa tradición, la heredaron. Y la heredaron en parte porque la historia de médicos como Sims había sido contada de maneras que legitimaban, en lugar de cuestionar, la explotación de cuerpos negros. Otros ejemplos abundan. La esterilización forzada de mujeres de color en Estados Unidos durante gran parte del siglo XX. Los experimentos con radiación en 1200 poblaciones vulnerables. Las pruebas de medicamentos en prisiones y en países del sur global. En cada caso, se puede trazar una línea que conecta con la lógica fundamental de la experimentación de Sims. Ciertas vidas valen menos, ciertos cuerpos están disponibles para uso, ciertos sufrimientos son aceptables en nombre del progreso.
El silencio sobre la historia de Sims también tuvo consecuencias para la relación entre las comunidades afroamericanas y el sistema médico. La desconfianza de muchas personas negras hacia los médicos y los hospitales no es paranoia. Es una respuesta racional a una historia documentada de abuso. Esa desconfianza tiene consecuencias reales para la salud, en la renuencia a participar en ensayos clínicos, en el retraso en buscar atención médica, en la dificultad de establecer relaciones de confianza con profesionales de la salud. Romper el silencio no era, entonces, solo una cuestión de justicia histórica para las mujeres que murieron hace más de un siglo. Era una cuestión de salud pública presente. Enfrentar la verdad sobre Sims era parte de enfrentar la verdad sobre el racismo en la medicina estadounidense. Un racismo que sigue teniendo efectos medibles en resultados de salud hasta el día de hoy. Hacia una historia más completa. El proceso de revisar la historia de Sims no ha terminado. Todavía hay quienes defienden la narrativa heroica. Y todavía hay aspectos de la historia que no se han investigado completamente. Pero la dirección del cambio es clara, hacia una historia más completa, más honesta, más justa. Esta historia más completa no niega que Sims desarrolló técnicas médicas importantes. La reparación de la fístula vesicovaginal sigue siendo un procedimiento que alivia el sufrimiento de mujeres en todo el mundo. El espéculo que diseñó sigue siendo una herramienta estándar en ginecología. Estos logros son reales, pero la historia más completa también reconoce el costo de esos logros. Reconoce que fueron pagados no por Sims, sino por las mujeres cuyos cuerpos usó. Reconoce que esas mujeres no tenían opción, no podían consentir, no podían escapar. Reconoce que su sufrimiento fue real e intenso y que cualquier caracterización de Sims como un benefactor de la humanidad es obscenamente incompleta. Esta historia más completa también plantea preguntas que la narrativa heroica evitaba. ¿Podemos usar conocimiento que fue obtenido de manera inmoral? ¿Cómo debemos recordar a figuras históricas cuyas contribuciones están manchadas por sus métodos? ¿Qué responsabilidad tiene la medicina como profesión por los abusos de su pasado? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas simples, pero el primer paso para enfrentarlas es reconocer la verdad de lo que sucedió. Después de más de un siglo de silencio, finalmente estamos dando ese paso. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. El largo camino hacia la verdad. La verdad sobre J. Marion Sims no fue revelada. Siempre estuvo ahí, en sus propias palabras, en sus propias memorias. Lo que cambió no fue la información disponible, sino la disposición a verla, a tomarla en serio, a permitir que complicara la narrativa cómoda del progreso médico. Este proceso de reconocimiento ha sido gradual, incompleto y resistido. Ha requerido el trabajo de historiadores que excavaron archivos y releyeron textos conocidos con nuevas preguntas. Ha requerido el activismo de comunidades que se negaron a aceptar que sus ancestros fueran olvidados. Ha requerido una evolución en la conciencia pública sobre el racismo y sus manifestaciones históricas. El reconocimiento ha tomado múltiples formas. En el ámbito académico, una literatura creciente ha reexaminado la historia de la ginecología y obstetricia estadounidenses, situando a Sims dentro de un patrón más amplio de experimentación en cuerpos negros. Obras como Medical Apartheid, de Harriet Washington, Birthing a Slave, de Marie Jenkins Schwartz, y numerosos artículos académicos han documentado exhaustivamente lo que antes se minimizaba o ignoraba. En el ámbito institucional, algunas organizaciones médicas han comenzado a enfrentar este legado. La American Medical Association ha emitido declaraciones reconociendo la historia del racismo en la medicina estadounidense. Escuelas de medicina
han incorporado esta historia en sus currículos, enseñando a futuros médicos no solo las técnicas desarrolladas por Sims, sino también el contexto ético de su desarrollo. En el ámbito de la memoria pública, la remoción de la estatua de Central Park marcó un punto de inflexión visible. Pero más significativos quizás son los esfuerzos por crear memoriales alternativos como el proyecto de las Madres de la Ginecología en Montgomery, que cambian el foco de la historia del médico a las mujeres. Este reconocimiento, sin embargo, no ha sido universal. Todavía hay quienes defienden a Sims y cuestionan la validez de las críticas. Todavía hay instituciones médicas que llevan su nombre. Todavía hay libros de texto que presentan su historia de manera acrítica. El proceso está en curso y su resultado final es incierto. Lo que esta historia revela. La historia de J. Marion Sims y las mujeres que experimentó es una ventana a verdades incómodas sobre la naturaleza de la esclavitud, el progreso científico y las pretensiones morales de las sociedades que los toleran. Primero, revela la penetración total del sistema esclavista. La esclavitud no era solo un sistema económico de trabajo forzado, era un sistema que permeaba cada aspecto de la vida social, incluyendo la medicina. Los médicos sureños no operaban fuera de la esclavitud, operaban dentro de ella utilizando sus estructuras de poder, beneficiándose de la disponibilidad de cuerpos negros, internalizando sus ideologías racistas. Segundo, revela la capacidad de las ideologías para distorsionar la percepción moral. Sims no era un monstruo en el sentido convencional. Era un médico ambicioso que buscaba avanzar en su carrera y contribuir a su campo. Lo que le permitió hacer lo que hizo no fue una maldad excepcional, sino una ideología compartida que le enseñó a no ver a las mujeres negras como plenamente humanas. Esta lección es quizás la más perturbadora. Los horrores históricos no siempre requieren villanos. A menudo, solo requieren personas ordinarias operando dentro de sistemas que normalizan la crueldad. Tercero, revela las contradicciones en el concepto de progreso médico. Tendemos a pensar en los avances científicos como inherentemente buenos, como victorias de la humanidad sobre el sufrimiento y la enfermedad. La historia de Sims nos obliga a preguntarnos, ¿es un avance realmente bueno si se logra a través de la explotación de los vulnerables? ¿Podemos separar el conocimiento de los medios a través de los cuales se obtuvo? Cuarto, revela el poder de la narrativa histórica y sus silencios. Durante más de un siglo, la historia de Sims se contó de una manera que borraba a sus víctimas. Este borramiento no fue un descuido, fue una elección que servía a intereses particulares. Reconocer esto nos obliga a preguntarnos qué otras historias estamos contando de maneras parciales, qué otras voces estamos silenciando, qué otras verdades estamos evitando. Las preguntas que permanecen. El reexamen de la historia de Sims plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles. Estas preguntas no son meramente académicas. Tocan cuestiones fundamentales sobre cómo valoramos las vidas humanas, cómo juzgamos las acciones históricas y cómo construimos instituciones éticas. ¿Es legítimo usar conocimiento médico que fue obtenido de manera inmoral? La técnica de reparación de fístulas desarrollada por Sims sigue salvando vidas. ¿Deberíamos rechazarla porque su origen está manchado? La mayoría de los éticos argumentarían que no, que rechazar el conocimiento no revertiría el daño ya hecho y causaría daño adicional al negar tratamiento a quienes lo necesitan. Pero aceptar el conocimiento sin reconocer su origen es también problemático. Perpetúa el borrado de las víctimas y normaliza la idea de que el fin justifica los medios. ¿Cómo debemos recordar a figuras históricas moralmente complicadas? Sims hizo algo que valoramos, desarrollar tratamientos médicos efectivos, y algo que condenamos,
experimentar en personas sin su consentimiento. Podemos reconocer ambos aspectos simultáneamente, o el horror de sus métodos cancela cualquier crédito por sus logros. Diferentes respuestas son posibles, pero cualquier respuesta que ignore completamente uno u otro aspecto es incompleta. ¿Qué obligaciones tienen las instituciones actuales hacia las víctimas históricas de sus predecesores? La ginecología como especialidad se benefició directamente del sufrimiento de Anarcha, Lucy, Betsy y las demás. ¿Tienen los ginecólogos de hoy alguna responsabilidad hacia la memoria de esas mujeres? ¿Deberían las instituciones médicas hacer reparaciones simbólicas o materiales? Estas preguntas se vuelven más urgentes a medida que crece la conciencia de las injusticias históricas. ¿Cómo podemos prevenir que abusos similares ocurran en el futuro? Los experimentos de Sims fueron posibles porque un grupo de personas fue legalmente definido como propiedad, sin derechos que otros estuvieran obligados a respetar. La esclavitud ha sido abolida, pero la vulnerabilidad desigual persiste. Los pobres, los prisioneros, los migrantes indocumentados, los residentes de países con sistemas regulatorios débiles siguen siendo más vulnerables a la explotación experimental que los privilegiados. ¿Qué salvaguardas son necesarias para proteger a los vulnerables de hoy? Las conexiones con el presente. La historia de Sims puede parecer remota, un episodio de un pasado distante que ya superamos. Pero las líneas de conexión con el presente son más directas de lo que podríamos querer admitir. La desconfianza de las comunidades afroamericanas hacia el sistema médico persiste y tiene raíces históricas profundas. Estudios contemporáneos muestran que las personas negras en Estados Unidos reciben atención médica de menor calidad que las personas blancas para las mismas condiciones. Hay evidencia de que algunos médicos siguen creyendo, consciente o inconscientemente, que los pacientes negros sienten menos dolor. Una creencia directamente heredada de la era de Sims. Las tasas de mortalidad materna entre mujeres negras son significativamente más altas que entre mujeres blancas, incluso cuando se controla por educación e ingresos. Estas disparidades no son simplemente restos del pasado que se desvanecerán con el tiempo, son producidas activamente por estructuras e ideologías que tienen raíces históricas, pero que se reproducen en el presente. Entender la historia de Sims no es solo un ejercicio académico, es un paso necesario para entender y abordar las desigualdades de salud actuales. A nivel global, las cuestiones de ética en la investigación médica siguen siendo urgentes. Los ensayos clínicos de medicamentos a menudo se realizan desproporcionadamente en países del sur global, donde la regulación es más débil y los participantes más vulnerables. Las protecciones éticas que existen en teoría no siempre se aplican en la práctica. El espectro de la experimentación explotadora no ha sido exorcizado, solo ha tomado nuevas formas. Y en un nivel más abstracto, la historia de Sims nos recuerda la capacidad de las personas e instituciones respetables para participar en horrores mientras se convencen a sí mismas de que actúan correctamente. Sims no se veía a sí mismo como un villano, se veía como un innovador que expandía las fronteras del conocimiento médico. Las instituciones que lo celebraron no veían contradicción en honrar a alguien que había torturado a mujeres indefensas. Esta ceguera moral selectiva es un peligro permanente, una advertencia sobre nuestra propia capacidad de participar en injusticias sin reconocerlas como tales. Los monumentos alternativos. En respuesta a la narrativa tradicional que honraba a Sims mientras olvidaba a sus víctimas, han surgido esfuerzos por crear memoriales alternativos que inviertan esa dinámica. El proyecto Mothers of Gynecology en Montgomery, Alabama, liderado por Michelle Browder, busca crear un espacio público que honre a Anarcha, Lucy y Betsy.
En lugar del médico blanco sentado en dignidad, este memorial centra a las mujeres negras que sufrieron y cuya resistencia silenciosa hizo posible el supuesto progreso médico. Es un acto de justicia simbólica, darles el lugar en la memoria pública que les fue negado en vida. Este y otros proyectos similares representan un cambio fundamental en cómo contamos historias de progreso científico. La narrativa tradicional presenta al genio individual como motor de avance. Los nuevos memoriales reconocen que ese avance a menudo descansó sobre los cuerpos de personas cuyo sufrimiento fue el precio que nunca eligieron pagar. Estos monumentos alternativos también plantean preguntas sobre la función de la memoria pública. ¿Para qué sirven los memoriales? Si sirven para enseñar lecciones sobre el pasado, ¿qué lecciones queremos enseñar? Si sirven para honrar a quienes merecen honor, ¿cómo determinamos el merecimiento? Si sirven para construir identidad comunitaria, ¿qué tipo de comunidad queremos ser? La respuesta a estas preguntas no es obvia, y diferentes comunidades llegarán a diferentes conclusiones. Pero el mero hecho de que se hagan estas preguntas representa un avance sobre el silencio anterior. La ginecología después de Sims. ¿Cómo debe una especialidad médica relacionarse con un pasado tan problemático? Esta pregunta enfrenta a la ginecología contemporánea con desafíos únicos. Por un lado, la ginecología no puede simplemente repudiar a Sims sin hipocresía. Las técnicas que desarrolló siguen utilizándose. Los instrumentos que diseñó siguen siendo estándar. El conocimiento que acumuló sigue informando la práctica. Pretender que la especialidad puede divorciarse de sus orígenes sería deshonesto. Por otro lado, continuar celebrando a Sims sin reconocer el costo humano de sus logros es perpetuar la injusticia original. Una especialidad médica que honra a alguien que torturó a mujeres indefensas tiene un problema de integridad moral. El camino entre estos extremos requiere algo difícil: reconocer que los fundamentos de la especialidad están manchados sin abandonar la especialidad misma. Significa usar el conocimiento heredado mientras se honra a quienes pagaron el precio por él. Significa enseñar a los nuevos médicos no solo las técnicas, sino también la historia, incluyendo sus aspectos más oscuros. Algunos departamentos de ginecología y obstetricia han comenzado este trabajo. Han incorporado la historia de Sims en sus currículos, no para demonizarlo, sino para que los futuros médicos entiendan el contexto ético de su especialidad. Han instituido rituales de memoria que nombran a las mujeres olvidadas. Han examinado sus propias prácticas actuales a la luz de esta historia, preguntándose cómo pueden servir mejor a las mujeres vulnerables de hoy. Este trabajo es incipiente e incompleto, pero representa una dirección prometedora. Sugiere que es posible heredar un legado complicado sin simplemente aceptarlo o rechazarlo por completo, que podemos construir sobre el pasado mientras reconocemos sus horrores. Lecciones para la ética en la investigación. La historia de Sims ha sido citada como un precedente fundamental en el desarrollo de la ética de la investigación médica moderna. Los principios que ahora damos por sentados, consentimiento informado, revisión ética de protocolos, protecciones especiales para poblaciones vulnerables, surgieron en parte como reacción a historias como esta. El Código de Nuremberg, desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta a los experimentos nazis, estableció el principio de que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. La Declaración de Helsinki, adoptada por la Asociación Médica Mundial en 1964 y revisada múltiples veces desde entonces, amplió estas protecciones. En Estados Unidos, el informe Belmont de 1979 estableció los principios éticos fundamentales para la investigación con sujetos humanos: respeto por las personas, beneficencia y justicia.
Estos marcos éticos son respuestas directas a los abusos del pasado. Existen porque personas como Sims demostraron lo que podía pasar en su ausencia. Son, en cierto sentido, el legado positivo de las víctimas. Su sufrimiento contribuyó a proteger a otros del mismo destino, pero la existencia de marcos éticos no garantiza su cumplimiento. Los principios pueden ser evadidos, las regulaciones pueden tener lagunas, los vulnerables pueden seguir siendo explotados a pesar de las protecciones teóricas. La vigilancia constante es necesaria, informada por la conciencia de lo que puede suceder cuando esa vigilancia falta. Aquí, la historia de Sims ofrece una lección adicional. El abuso no. Siempre parece abuso en el momento. Sims no se veía a sí mismo como un abusador. Se veía como un pionero. Sus contemporáneos no lo veían como un criminal. Lo veían como un innovador. Solo en retrospectiva, y solo cuando las voces de las víctimas finalmente fueron escuchadas, la naturaleza de sus acciones se hizo clara. Esta lección sugiere que debemos ser cautelosos con nuestras propias prácticas actuales. ¿Qué estamos haciendo hoy que las generaciones futuras verán con horror? ¿Qué voces estamos ignorando? ¿Qué sufrimientos estamos minimizando o justificando? La historia de Sims no es solo una historia sobre el pasado. Es una advertencia sobre los peligros siempre presentes del poder sin control y del progreso sin ética. Las mujeres recordadas. A lo largo de este texto, hemos intentado nombrar a las mujeres que sufrieron bajo el bisturí de Sims. Este acto de nombrar es en sí mismo un acto de justicia, pequeño pero significativo. Anarcha Westcott, Lucy, Betsy y las otras cuyos nombres no conocemos. Estas mujeres no eligieron ser sujetos experimentales, no eligieron contribuir al avance de la ginecología, no eligieron que sus nombres fueran olvidados durante un siglo y luego recuperados por historiadores y activistas. Cada elección fue hecha por otros, por los hombres que las poseían como propiedad, por el médico que las usó como instrumentos, por los historiadores que decidieron qué recordar y qué olvidar. Lo que podemos hacer ahora es devolverles algo de la agencia que les fue negada. Podemos decidir recordarlas no como objetos pasivos de la historia, sino como personas que experimentaron terror, dolor, resistencia, quizás solidaridad entre ellas, quizás momentos de esperanza, quizás desesperación. No conocemos los detalles de sus experiencias interiores, pero podemos reconocer que esas experiencias existieron, que eran tan reales e importantes como las de cualquier otra persona. Y podemos preguntarnos qué habrían pensado de cómo contamos sus historias hoy. ¿Se sentirían validadas por el reconocimiento tardío? ¿O lo verían como demasiado poco, demasiado tarde? No podemos saberlo, pero podemos intentar contar sus historias de una manera que, en la medida de lo posible, honre su humanidad plena, la medicina y la justicia. La historia de J. Marion Sims plantea la pregunta de si la medicina puede ser justa, si puede servir a todos por igual, si puede superar los sesgos y desigualdades de la sociedad en la que opera. La respuesta honesta es no automáticamente. La medicina refleja la sociedad que la produce. Si esa sociedad es racista, la medicina será racista. Si esa sociedad devalúa ciertas vidas, la medicina las devaluará. Si esa sociedad permite la explotación de los vulnerables, la medicina participará en esa explotación. Esto no significa que la medicina esté condenada a perpetuar la injusticia, pero sí significa que la justicia en la medicina requiere esfuerzo consciente y sostenido. Requiere reconocer que los valores y sesgos de la sociedad permean las prácticas médicas y trabajar activamente para contrarrestarlos. Requiere crear estructuras que protejan a los vulnerables, no porque tales protecciones sean naturales, sino precisamente porque no lo son. La historia de Sims es un recordatorio de lo que sucede cuando estos
Esfuerzos no se hacen cuando la medicina opera sin restricciones éticas, cuando los poderosos tienen acceso irrestricto a los cuerpos de los impotentes. Es una advertencia, pero también puede ser un catalizador, un impulso para construir una medicina que aprenda de sus errores pasados y se comprometa con un futuro más justo. Reflexión final. La historia que hemos contado es, fundamentalmente, una historia sobre el poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién no? ¿Y qué sucede cuando el poder es absoluto y no tiene rendición de cuentas? J. Marion Sims tuvo poder sobre Anarcha, Lucy, Betsy y las demás. Mujeres, porque el sistema en el que vivían se lo otorgaba. Ese sistema definía a esas mujeres como propiedad, sin derechos que otros estuvieran obligados a respetar, disponibles para cualquier uso que sus dueños o quienes actuaran con permiso de estos quisieran darles. Sims utilizó ese poder para avanzar su carrera y su ciencia. Lo hizo sin anestesia, porque no valoraba el sufrimiento de mujeres negras lo suficiente como para evitarlo. Lo hizo repetidamente, durante años, porque no había nadie que pudiera detenerlo y porque su ideología le decía que lo que hacía estaba bien. Y durante más de un siglo, su sociedad lo celebró por ello, erigió estatuas en su honor, nombró hospitales con su nombre, lo llamó el padre de la ginecología. Las mujeres que sufrieron fueron olvidadas, sus nombres apenas mencionados, su sufrimiento minimizado o ignorado. Solo ahora, más de 150 años después de los hechos, estamos comenzando a contar esta historia de manera diferente. Estamos nombrando a las víctimas, cuestionando la celebración del perpetrador, preguntándonos qué significa realmente el progreso cuando se construye sobre los cuerpos de los explotados. Este reexamen no deshace el daño, no devuelve a Anarcha los años de sufrimiento que experimentó, ni le da a Lucy o Betsy la vida que merecían. No puede reparar lo que fue destruido, pero puede cambiar cómo recordamos, y al cambiar cómo recordamos, puede cambiar lo que valoramos, lo que toleramos, lo que construimos para el futuro. La memoria es política. Determina qué historias contamos, qué lecciones aprendemos, qué errores repetimos o evitamos. Al recordar a Anarcha, Lucy y Betsy, al insistir en su humanidad, al nombrar lo que se les hizo, al cuestionar la celebración de quien las usó, hacemos un pequeño acto de justicia. No es suficiente, pero es algo. Y en el trabajo lento y necesario de construir un mundo más justo, cada pequeño acto importa.